Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe entrevistas, siempre con nuestros invitados que nos invitan a algunas de estas actividades que tenemos dentro de nuestra iglesia, dentro de la arquidiócesis o dentro de nuestra iglesia paraguaya. Tantas lindas cosas que siempre nos ayudan a nosotros a crecer. Nuestra invitada especial, ella misma se va a presentar y nos va a ir ayudando para que podamos juntos así conocer y prepararnos también para estos talleres y estos encuentros. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, querido Padre Víctor Cabañas. Un saludo especial para toda la gran audiencia de Ñande Yarañe. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad un poco de poder hablar de todo lo que se viene a nivel arquidiocesano. No es la primera vez que estás aquí. Decime por tu nombre, ¿verdad? ¿O ya dijiste? No dije. Todavía no dijiste. Hice ahí todavía el saludo inicial. La introducción. La introducción. Sí, bueno, yo soy Paola González, licenciada en Ciencias de la Comunicación, actualmente coordinadora del Departamento de la Oficina de Comunicación y Prensa del Arzobispado y también coordinadora de la Pastoral de la Comunicación Arquidiocesana, comúnmente conocida como la PASCOM, Padre. Así le conocen, ¿verdad? Bueno, y entonces por eso ella está aquí especialmente, porque a través de Ñande Yarañe estamos queriendo informar y dar a conocer un poco de las actividades numerosísimas, como ustedes saben, que tenemos en nuestra iglesia, en nuestra arquidiócesis principalmente, pero esto no queda simplemente a nivel de la arquidiócesis, sino que siempre esto se expande y va mucho más allá porque todos necesitamos esa preparación en el aspecto de la comunicación, Paola. Así mismo, Padre Víctor. Entonces, en esta ocasión queremos invitarle al 6º taller Comunicar en la Iglesia, que está un poco ofreciendo el Departamento de Comunicación de la Arquidiócesis. Entonces, hay un grupo súper lindo de la Pastoral de la Comunicación que desde el 2024 viene formando, viene haciendo un camino de hormiguita y actualmente hace un año está asentada en la arquidiócesis como una pastoral, donde yo fui electa a través de una asamblea. Tenemos 11 decanatos tenemos a nivel arquidiocesano y cada parroquia tiene un representante de comunicación. Entonces nuestra misión un poco es expandir en todas las parroquias a nivel arquidiocesana la pastoral de la comunicación. Entonces vamos haciendo unas series de taller, como te comenté, Padre, y esta vez vamos a hacer el 6º taller, Comunicar en la Iglesia, y un tema muy especial. Queremos hacer ahora al inicio del año tipo como un refresh, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Volver a hacer una retroalimentación de estos años para saber qué es la pastoral de la comunicación, quiénes pueden estar en esta pastoral y también el significado de la pastoral en sí, porque a veces no sabemos bien qué es una pastoral. Yaikende, como se dice, pero no sabemos para qué. Entonces, también va dirigida exclusivamente a los curas párrocos, porque a veces nuestros padicueras no están todavía ahí llevándose de la mano de la tecnología. Entonces, para romper un poco ese esquema, o decirlo así como un tabú, de que es súper bueno tener una pastoral de la comunicación, sabemos que hoy día estamos evangelizando a través de los medios digitales y Ñande Yarañe es el gran ejemplo para todos nosotros los comunicadores que estamos en la iglesia. Entonces queremos un poco también romper esa idea de que no es simplemente transmitir las misas, sacar fotos. Entonces este taller viene para retroalimentarnos, para llenarnos de conocimiento y también tocar un tema importante, la pastoral de la comunicación, su importancia, su necesidad y también la actualización sinodal. Ya. Bueno, ahí entonces, sobre todo, para ir por partecita, Paola, porque sí, lo que estaba diciendo son elementos maravillosos e importantes, ¿verdad? Sí, sí. Por ejemplo, primero, luego, mirando los objetivos, ¿verdad? Porque de por sí, lo que decías, el evangelio, la buena noticia, primero lo tiene que ser comunicada, ¿verdad? Y tantas veces nosotros no tenemos esa capacidad
de comunicar. Vos recién decía, una vez la gente piensa que es solo sacar fotos, poner ahí a transmitir, etcétera, pero si no tiene objetivos claros hacia dónde apuntar y cómo hacer. Para eso, en este taller, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Tienen así algunos documentos específicos de la iglesia que quieren tratar? ¿Tienen más o menos ya los temas establecidos? Sí, tenemos dos facilitadores, dos disertantes. El padre Ricardo González, sí, que va a estar un poco llevando... Él es paulino, Él ¿verdad? es paulino, Sí, así mismo. Ellos están luego con la comunicación. Exactamente, el carisma de los paulinos, padre, de la es parte comunicacional. la parte comunicacional. Entonces, con ellos vamos a entrar. El padre tiene un esquema súper lindo, sobre todo para nuestros sacerdotes, para que justamente, como vos decías, los documentos que tenemos donde hablan sobre la comunicación. Entonces, él va a estar un poco encargado de todo lo que es la primera parte. Nuestro taller va de 8 a 11:30 el sábado 23 de mayo en el Seminario Metropolitano en el Salón Benedicto. Entonces, también esta primera parte va exclusivamente para ellos, pero también para el equipo de comunicación, para que ellos también puedan familiarizarse con los documentos, qué es lo que tenemos que leer, cómo nos debemos informar, en dónde podemos encontrar los materiales, porque no es así nomás venir y ya está. Tenemos que formarnos e informarnos. Claro. Y con respecto a eso te iba a preguntar, Paola, ¿cuál es un poco el objetivo principal, ¿verdad? Sobre todo desde tu trabajo, ya que estás desde la animación arquidiocesana, con respecto a la formación, pero no formación del conocer simplemente, sino que de que existan luego. O sea, formación en el sentido de que todas las parroquias o las capillas tengan ese equipo. ¿Cómo le llaman? PASCOM, ¿verdad? PASCOM. PASCOM. Pastoral de la pastoral comunicación. De la comunicación, PASCOM, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido de llegar verdaderamente a que se entienda que primero, que es necesario y urgente, ¿verdad? Porque, como decíamos al comienzo, comunicación quiere decir, o evangelio quiere decir comunicar, dar a conocer la buena noticia. Y primero eso, porque uno puede invitar, vienen, pero en realidad después en su capilla o en su parroquia no existe ese PASCOM. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y justamente es este taller, su objetivo principal es la creación. Ya. La creación, la promoción de esta PASCOM, sí, y la importancia y su necesidad. Sería importancia y necesidad. Ya. Por sobre todas las cosas. O sea, comenzar por ahí entonces, para sí, entusiasmar, y por eso que va dirigido también a los sacerdotes. Exactamente, porque hay de repente, sí, hay de repente jóvenes que quieren anunciar la buena noticia, el evangelio y todo lo que hoy día hacemos en nuestras parroquias, en nuestras capillas, a través de los medios de comunicación, a través de los medios digitales. Pero hay veces que son un poco reacios, quizás por la timidez, por viralizarse las homilías. Entonces es también educarles a nuestros párrocos y que tengan una visión un poco más amplia, ya que el Papa León XIV nos decía en la jornada de los comunicadores, vayan a reparar las redes. Ah, mira, interesante, ¿verdad? Sí. O sea, todo sentido, doble sentido. Bueno, así mismo. Entonces estamos conversando aquí con Paola González, ella es la encargada a nivel de la arquidiócesis y todo lo que es la PASCOM, la pastoral de la comunicación, que es tan importante para hacer llegar el evangelio. Volvemos nosotros enseguida con más en Yarañe Entrevistas. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más de Yarañe Entrevistas y hoy tenemos aquí la visita,
muy importante del aspecto comunicacional justamente de nuestra arquidiócesis, todo lo que significa la organización, con Paola González, que nos está hablando ya del sexto, me dijiste, ¿verdad? Así Sexto mismo, padre. encuentro. Bueno, Sexto ¿y encuentro. cómo, Paola, vos encontraste o encontrás actualmente todo lo que significa la comunicación o la creación o la organización comunicacional? Pascón le llaman ustedes ya con este nombre, ¿verdad? Lo han bautizado así, de la pastoral de la comunicación, en nuestras parroquias, en nuestra arquidiócesis en este caso. La verdad, padre, que se viene haciendo un trabajo de hormiga. Ciertamente somos 120 parroquias, de las cuales 30 más o menos, 40 actualmente, están implementando la PASCOM, ¿sí? A nivel arquidiocesano. Estamos un poquitito en un déficit, ciertamente, pero es justamente por eso, por la falta de formación, por la falta de conocimiento, y también falta inyectar un poquitito, porque tenemos tantos jóvenes hoy día, pero también tenemos a personas mayores que no precisamente son comunicadores, pero aman comunicar, aman la comunicación. A veces nuestra vida misma es un testimonio que comunicamos a las demás personas. Entonces estamos haciendo ya desde hace 2 años un trabajo de hormiguita para poder implementar esta PASCOM en las parroquias y también en las capillas. No precisamente solamente para parroquia, claro, sino que en las capillas también, que se fusionan con la parroquia. Entonces, en el decanato 3, por ejemplo, que yo pertenezco, ahí sí estamos viento en popa, tanto con las parroquias como en las capillas, ¿sí? En cuanto a la pastoral de la comunicación, y van también ellos haciendo un trabajo muy hermoso. Vos también acompañás ahí, padre, en el decanato 3, y bueno, es muy importante verdaderamente tener una pastoral de la comunicación, y es un trabajo minucioso, lento, pero seguro. Claro, pero es interesantísimo, ¿verdad? Porque tal vez uno comienza, vos hablas siempre de esa partecita como hormiga, ¿verdad? Sí. Y así se comienza, pero después eso mismo se va, dijiste también lo del Papa, las redes, hay que reparar las redes, en dos sentidos, ¿verdad? Las redes que se lanzan al mar, ¿verdad? Pero sobre todo las redes en nuestro sentido actual, que significa también las redes de la comunicación, que es tan amplia y llega a tantas personas. Y ahora, vos decías 40 más o menos que están, y 120 dijiste, o sea que más o menos estamos un tercio, un tercio, 40 sobre 120 justo un tercio. ¿Y cuáles serían las dificultades verdaderamente? Porque vos nombraste a jóvenes, que hay muchísimos, con mucho ánimo, pero también hablaste de personas mayores, ¿verdad? Que les gusta, y eso yo doy testimonio, porque Ñandillarañe, donde te vas, ¿quiénes son los que más me hablan de Ñandillarañe? Los adultos sí, y los mayores, ¿verdad? Sí. Siempre están con ese entusiasmo, y yo voy 24 horas ya de comer, va a ir a hacer televisión, y entonces quiere decir que hay interés, pero en nuestras parroquias, entonces, en estas capillas, ¿qué es lo que estaríamos encontrando como falencia que tendríamos que fortalecer un poco? También los recursos materiales, padre. Ya. Empecemos por ahí, ¿verdad? Porque si vamos a empezar a transmitir las misas, a sacar fotos, claro, mayormente hacemos como podemos, con nuestro celular, ponemos un micrófono ahí al lado, pero como la tecnología ha evolucionado, ¿sí? Entonces, eso un poco también puede ser de repente el impedimento. Pero como yo te decía al comienzo, no solamente es una pastoral de la comunicación que transmite y que saca fotos, sino que es también más amplio. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? ¿A quiénes va dirigida mi comunicación? ¿Qué puedo hacer para que el evangelio, la palabra de Dios, se difunda? Y ahora tenemos muchísimos instrumentos para poder lograrlo. Por sobre todas las cosas, recursos humanos y recursos económicos. Y estamos por eso ahí. Justamente te estaba preguntando, ¿verdad? Porque comunicar no es simplemente hacer todas estas cosas, sino que también tenés que organizar bien, ¿verdad? Una estructura que se pueda mantener también. Sí. Yo incluso cuando comenzamos recién, nosotros ahora estamos como Ñandillarañe, cumplimos 4 años en este abril que pasó.
Y yo recuerdo los primeros meses, incluso escuchaba a algunos que decían, ¿y cómo vas a hacer para mantener esto? ¿Cómo vas a hacer para continuar con esto? Y yo era consciente, y antes de lanzarme, no es que también yo me lancé así nomás, ¿verdad? Sino que fui mirando todo lo que podría significar. Porque algunas veces uno comienza, pero después se frustra también, ¿verdad? 2, 3, 4, 5 meses, un año, y después ya no puede aguantar, ¿verdad? Ciertamente que nosotros seguimos luchando, peleando, pero en la medida en que también lo que vos nombrabas, el recurso económico es esencial y fundamental, ¿verdad? Por ahora nosotros estamos buscando todos los recursos posibles para seguir adelante, ¿verdad? Pero por lo menos hay una meta bien fijada que tal vez nosotros no veamos realizar, pero esperemos que los que vengan, las otras generaciones, lo puedan realizar sobre un proyecto bien diseñado también. Y en ese sentido, ¿qué están pensando ustedes, así como arquidiócesis, donde después esa fuerza pueda ir creciendo y sobre todo llegar a un objetivo bien claro? ¿Qué es lo que estamos buscando? También como pastoral estamos tratando de insertarnos, de tener en un canal, no te digo, ojalá tengamos un canal así también como Ñande Yarañé, pero también tener un espacio hoy día de streaming para que darle oportunidad, porque tenemos muchísimo talento a los jóvenes, tener también un espacio en las redes sociales un poco más, con más tiempo, no solamente las transmisiones de la misa, ampliar nuestra página web, o sea, llegar verdaderamente a todos lados donde no podemos llegar, comunicar lo que hace nuestra iglesia, Padre, formarle a los jóvenes, quizás de ahí también salgan muchos que quieran ser periodistas, comunicadores, radio, televisiones, por eso también que vamos haciendo estos talleres. Ahora vamos a empezar un poco otra vez con una retroalimentación de lo que es la pastoral, pero también hacemos talleres de fotografía, de edición, de cómo preparar un flyer, cómo ser community manager, porque ese también es otro objetivo que tenemos, formarle a nuestros jóvenes para que ellos tengan una profesión si les gusta el área de comunicación. Y también llegar un poco a donde no llega la iglesia, ¿verdad? Claro, sí, y eso es lo esencial, porque a través de Ñande Yarañé, ya que estabas hablando un poco de esa expansión del Evangelio, me doy cuenta que hay muchísimos enfermos, sí. Y esos enfermos, por ejemplo, hoy agradecen muchísimo porque ahí, frente a su cama, tiene su televisor. Incluso alguno me dice, padre, yo tuve que cambiar, me dice, ahora tengo Tigo, porque nosotros estamos transmitiendo por Tigo. Sí. Es más caro, dice, pero le hice cambiar a Claro, le hice cambiar a Personal, Flow, todo eso, todo dejamos de lado. Porque Ñande Yarañé yo puedo ver allí, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Entonces, es muy interesante. Esa es una forma como la gente por lo menos se siente acompañado, ¿verdad? Así, y también la parte espiritual, padre, que es lo que, como yo, también te saca un poco de, vamos a decirle, de lo mundano y te pone hacia el camino del Señor. Claro. También, o sea, cómo yo puedo, si estoy pasando, atravesando algo, bueno, pues me voy a hacer ese servicio. Y sobre todo va dirigido a los jóvenes, que es también nuestro objetivo principal. O sea, expandir, tener como una agencia también de noticias donde estén todas las informaciones, ya sea a nivel arquidiocesano, a nivel nacional y a nivel internacional. Claro, claro. Porque de todas maneras también, claro, hace conocer un poco también a toda la iglesia paraguaya. Sí, digamos, no solamente arquidiócesis, claro, sino que claro. Toda la iglesia Sí. paraguaya, padre. Qué bien. Bueno, así entonces estamos conversando aquí con Paola González, ella que está llevando adelante este servicio tan importante de la comunicación a nivel de la arquidiócesis. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañé entrevistas.
Amigas, amigos, seguimos con Yandy Yarañe hoy con nuestras entrevistas, como siempre compartiendo actividades y cosas interesantes. Hoy le tenemos aquí a Paola, que nos está hablando de este sexto encuentro, me dijiste, ¿verdad? Sexto taller. Taller de formación. De formación, Así ¿dónde se va a realizar? En el Salón Benedicto XVI, en el Seminario Metropolitano, el sábado 23 de mayo de 8 a 11:30 de la mañana. Víspera de María Auxiliadora, víspera de Pentecostés. ¿Cuánto cuesta la inscripción? Totalmente gratuita. Totalmente gratuito. Pues ese es el plus, por eso es que estamos incentivando para que realmente la gente pueda decir sí, que no pongan pero es tanto, pero es con certificación también. Entonces es importante que puedan, y más todavía si tenemos esta ventaja de poder ir a un taller totalmente gratuito, porque sabemos, padre, de los costos. Sí, por y eso. justamente eso de repente no pueden ir, puede ir uno o dos representantes. Entonces aprovechar un poco lo que la arquidiócesis, el departamento de comunicación, la Pascón está ofreciendo a nuestra iglesia. Y bueno, una vez más gracias, padre, porque a través de este programa yo sé que vamos a llegar a muchísima gente, a muchísimas parroquias, familias, agentes pastorales, y lo más importante es que está dirigido a todos los agentes pastorales, porque no por no estar en la pastoral de la comunicación, Claro. uno no comunica. Eso también es interesante, ¿verdad? O sea, Sí. decir PASCOM, ¿verdad? Pastoral de la Comunicación, no es simplemente el que sabe utilizar su cámara o sabe sacar la foto. El que solo sabe eso. escribir. Escribir o un artículo, lo que sea, puede estar en la comunicación, ¿verdad? Así mismo. Sino que todos comunicamos una u otra cosa. Bueno, ¿cómo serán los temas? Me hablaste en la primera parte del padre Ricardo, Sí. que estaría entonces con toda la parte doctrinal, un poco teórica, todo lo que significa ese aspecto de la iglesia con los documentos seguramente. Y la segunda partecita, ¿cómo están pensando en su organización? Sí, vamos a hacer un poco, padre, también la importancia y necesidad de una actualización sinodal, ya que estamos empezando con todo lo referente al sínodo, porque a veces, y la gran mayoría de nuestros agentes, no están manejando, no saben el concepto de sinodalidad, y es importante para la comunicación saber qué es la sinodalidad. O sea, es una actualización sinodal dentro de la pastoral de la comunicación. Y ahora me voy a poner yo en el rol de entrevistadora, padre, para que le pueda, para que pueda un poco comentar, porque quién mejor que vos, ¿verdad? Para poder comentarnos y para poder el concepto de la sinodalidad. ¿Por qué la persona que está en la pastoral de la comunicación también tiene que ser una persona sinodal? Claro. No, y el Papa Francisco, sobre todo, que insistía muchísimo, y con él que se comenzó a mover mucho. Algunos no entendían tanto, ¿verdad? Porque es casi como que abrirse a lo que es el concepto eclesia, ¿verdad? De iglesia, porque iglesia pues es el famoso Atiguazú. Todos somos responsables, decíamos al inicio incluso, responsables de la comunicación del evangelio. Entonces, es una palabra griega, tal vez por eso es que muchas veces no entendemos mucho, pero sin en griego quiere decir juntos, sin. Y jodos quiere decir camino, hacer caminos juntos. Entonces, este concepto de iglesia es muy importante. Entonces, cuando están hablando ahí de sinodalidad, quiere decir que todo lo que es el anuncio del evangelio, entonces tendríamos que hacerlo como iglesia, todos juntos. Papá, mamá, hijo, cada uno de acuerdo a su rol, ¿verdad? Así como vos sos mamá. Sí, de bueno, 4 hijos. De 4 hijos, bueno. Entonces vos tenés que comunicar en tu casa, ¿verdad? Todo lo que significa el aspecto maternal, lo que es de una mamá. Y tenés al papá, ¿verdad? De tus hijos, que tiene que también manejar lo mismo. Pero juntos, ¿verdad? Porque después los hijos, en la medida en que van creciendo también, ellos también van asumiendo ese rol tan importante. Y así vamos formando. Bueno, iglesia es lo mismo, ¿verdad? Y por eso es que la parte comunicacional es esencial y fundamental, porque si no, no podemos crecer. No podemos crecer así mismo, padre. Y también en este taller vamos a sentarnos de manera sinodal. O sea, no va a ser, la temática va a ser también diferente. Ya. Vamos a poner mesas de trabajo Ya. para poder mirarnos
cara a ¿Qué van a cara. hacer? Mesa redonda. Mesa redonda. Ustedes le están copiando ya al Papa Francisco. Ah, ya estamos. Que incluso ahí, creo que no sé si era en la Basílica de San Pedro, él mandó poner todito, ahí los cardenales se juntaban ahí mismo. Se sentaban todos en la mesa sinodales. Sí, sinodales. Entonces, para darle también ese sentido, ese signo, ese símbolo de también estar de manera sinodal. Claro. Entonces, como decías, padre, es tan importante, yo mamá, yo tía, abuela, profesora, cómo comunico, y más todavía lo que estamos dentro de la Iglesia Católica, el trabajar juntos, el estar juntos, el caminar juntos, padre Víctor. Qué bien, qué bien. Y bueno, yo sobre todo ese aspecto siempre invito, ¿verdad?, a la gente para que pueda hacer un camino sinodal, ¿verdad?, en todo lo que es la comunicación. Incluso, ñande yarañe, tener que saber, Paola, que siempre está abierto para todos. Incluso yo a las congregaciones, a los movimientos, siempre les invito para que puedan caminar juntos y comunicar sobre todo, porque la comunicación es esencial y enseguida uno ve después los frutos. Totalmente. Porque si nosotros nos encerramos y quedamos dentro de nuestro pequeño grupo, ese evangelio, eso que nosotros lo hemos recibido de parte de Dios, solamente lo estamos guardando y no somos capaces exactamente de transmitir. Y tenemos que retransmitirlo, ¿verdad? Bueno, ¿y quiénes son los responsables así directamente? Porque esto tiene que haber todo un equipo seguramente que están preparando. Sí, justamente, padre, vamos a decirle lo lindo de la pastoral de la comunicación, estamos de todos, o sea, estamos todos. Ya. Tenemos nuestro representante de ñande yarañé, Sí, está también sí, el que equipo. está dentro Sí, sí. del consejo. No es solamente Está Arnaldo, ¿verdad? Siempre Arnaldo, participa. le saluda a Arnaldo también, que es integrante del consejo, Sí. porque estamos representantes no solamente de los diferentes decanatos, sino que está de la Conferpar, el representante de comunicación de la Conferpar, el representante de ñande yarañé, de los diferentes carismas que tenemos, como la renovación carismática, y también los encargados de comunicación de los diferentes decanatos, Radio Cáritas, un representante de Radio Cáritas, de Pastoral Social Nacional, que también tiene su comunicación. Entonces somos una gran familia, estamos más o menos como 15 personas, Universidad Católica también, un representante está del área de comunicación, y así vamos trabajando en redes y cumpliendo un poco lo que nos pedía el Papa, ir reparando las redes, pero todos juntos. Entonces, cada persona que está en el consejo son personas demasiado valiosas, demasiado importantes, que todos juntos vamos construyendo. Yo estoy, por decirlo así, en la cabeza, coordinando, pero la cabeza no funciona sin su cuerpo. Claro. Entonces, tengo un cuerpo maravilloso, de personas también que están muy comprometidas, que ciertamente algunos son comunicadores y otros son de corazón. Pero esos son lo que más nos enseñan, Padre Víctor. Claro. No, porque justamente como tanto quieren comunicar, Eso. no es solamente que hacen de profesión, sino que lo hacen de vida, ¿verdad? Que sale del corazón. Bueno, así estamos conversando y preparando este sexto taller, ¿verdad?, de formación, que va a ser en el Seminario Metropolitano, en el Salón Benedicto XVI, sábado 23 de mayo. ¿Qué hora comienzan? A las 8. A las 8, hasta las 11. Hasta las 11:30. Así que barriguita llena, corazón contento, no se preocupen de eso porque todo es gratis. El desayuno, la van a media tener mañana. también. Sí, Bueno, va a haber maravilloso. todo. Entonces, Voy a desayunar y después el almuerzo. vos tenés que estar. Ahí te quiero ver entre El 23. el 23, si padre. Dios quiere. Bueno, volvemos nosotros enseguida con más ñande yarañe entrevistas. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está
a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Ñandi Yarañi entrevista. Y aquí estamos con Paola González. Bueno, y lastimosamente ya estamos llegando ya casi, Paola, al final de nuestro programa. Ha sido rápido, pasa, ¿verdad? Pero lo importante es lo que estás trayendo como novedad. Vamos a repetir un poco entonces. ¿Tenemos qué cosa? Tenemos... Sí. El taller de comunicación, comunicar en la iglesia, donde nuestro tema principal es la pastoral de la comunicación, su necesidad, su importancia y una actualización sinodal, Padre. Va a ser el sábado 23 de mayo en el Seminario Metropolitano, en el Salón Benedicto 16, de 8 a 11:30 de la mañana, y lo maravilloso es que totalmente gratuito, Padre. Entonces tienen que ir de repente con su agenda, con una tablet, algo que podamos hacer también, algunas prácticas ya también ese día en el taller, para poder desarrollar también de esa manera todo lo que nos vamos a nutrir en esa mañana, Padre Víctor. Qué bien. Bueno, y también decíamos que esa primera parte estará el Padre Ricardo. Así mismo va a estar el Padre Ricardo González. González sí, también. González, mi pariente. Tu pariente. Pero él creo que es peruano, ¿verdad? Sí, él es peruano, él es peruano. Él va a Pero estar... de esta vocación, ¿verdad?, tan interesante de los paulinos. Que es comunicacional. San Pablo pues, es el gran comunicador, y entonces imagínense. Y es mejor también, ¿verdad? Sí. Así mismo. Y por parte de Paraguay, vamos a darle ya un tinte internacional a nuestro taller, ¿verdad? Va a estar el licenciado Fabio Servín, que es psicólogo. Él también es miembro, él es secretario ejecutivo de la Red del Cuidado a nivel arquidiocesano, ¿sí? De personas vulnerables. Ah, mira. Entonces, y es integrante también un poco ahí de la Conferpar, es docente. Entonces, es realmente un profesional que maneja al dedillo todo lo que es la parte de la sinodalidad, Padre. Claro, o sea, esas son las dos partecitas en cuanto a los temas que se van a tratar. De repente parece Caigüe, pero no va a ser Caigüe. A ver, no va a ser. Por eso queremos animar, pero va a haber animación. Sí, la comunicación de por sí siempre luego tiene un dinamismo especial. Claro, va a ser activo. Claro. Entonces es poner nomás el entusiasmo y el yo me voy y pejo paiteta. Y sobre todo la preocupación esta de la creación, por eso te preguntaba, sobre 120 parroquias que tenemos en la arquidiócesis, 40 que ya están funcionando. Que están y unas allí, cuantas. Ponele, Padre, que estamos bien así en 70 parroquias, y con 70, pero bien establecida 40, 45. Vamos, en este taller también nos va a servir para hacer un censo, para actualizarnos un poco, ya que estamos asentándonos hace un año como pastoral de la comunicación. Entonces por eso es importante que todas las representaciones vayan de todos los decanatos para seguir trabajando, Padre. Claro, qué bien. Bueno, y como para ir finalizando, Paola, lo lindo sería ahora escuchar un poco un último mensaje, ¿verdad?, de tu parte, ya que estás coordinando, ya que te eligieron ahí dentro de este consejo que es tan importante, porque vos estabas diciendo, hay una cabeza, pero todo un cuerpo también importante que ayude para que se pueda mover. Y la comunicación es así. Y si trabajamos, decimos luego, en redes, conocemos demasiado bien, y hoy en día es tan fácil entender. Envía una fotografía por el WhatsApp, pero el WhatsApp ya va al Instagram ya va al Facebook, todo. Entonces, es impresionante cómo llega la comunicación hoy en día, ¿verdad? Algunas veces yo estoy en una capilla, me sacan la foto y después ya otros ya me reenvían por mi Facebook
o WhatsApp, me envían Padre Levito que está en tal parte. Le di otro lugar. Y en un ratito. Y así es la ratito tecnología. Y así es impresionante, eso de las redes, como estabas diciendo, ¿verdad? Entonces quiere decir que es importante. Y así tiene que ser, porque yo digo, si San Pablo, ¿verdad?, tuviese televisión o radio o no sé, cualquiera de los medios que nosotros tenemos, o si existiese el avión en aquel tiempo, Dios mío, no sé qué iba a hacer San Pablo, ¿verdad? Mamá, impresionante. iba a ser algo impresionante. Así es. ¿Qué mensaje querés dejar así a todo lo que estamos como iglesia y sobre todo con este tema tan importante también, esto de trabajar y de empeñarnos en el trabajo sinodal? Así mismo, Padre, animarle a la gente, a los agentes pastorales, por sobre todas las cosas de las parroquias, de las congregaciones, de colegios también educativos, porque también está en los colegios educativos que tienen comunicación, también están invitados a esta formación, a que se puedan animar a romper un poco ese esquema de que no precisamente debe ser una profesional de la comunicación, periodista, porque al final del día es el Señor, es Dios el que capacita, el que instruye y el que va poniendo todos los métodos, va poniendo a todas las personas para que verdaderamente esto pueda crecer, que podamos trabajar de manera sinodal, que podamos salir a reparar las redes, pero lo más importante que podamos salir a anunciar el Evangelio desde donde estoy, desde mi parroquia, desde mi colegio, desde mi capilla, desde mi congregación, porque eso es lo que verdaderamente queremos, salir a dar la buena noticia con todos los medios que hoy tenemos, porque sabemos que el cuarto poder es la comunicación y también debe ser en nuestra iglesia mostrar todo lo bueno que se hace dentro de la iglesia, que tenemos verdaderamente gente que todos los días le está diciendo sí al Señor. Entonces también un poco esa es mi invitación, Padre, para que podamos romper esos estigmas de que no hace falta tener una pastoral, de que la comunicación o no es necesario. Verdaderamente es necesario, Padre Víctor, y una vez más animarle a la gente que digan sí. Para eso estamos de la PASCOM haciendo estos talleres, estas formaciones, para que no haya excusa de decir, no, nosotros no sabemos hacer esto, no sabemos manejar el Facebook. Simplemente es poner nuestra voluntad, nuestra predisposición, y el Señor hace el resto. Qué bien. Bueno, te agradezco infinitamente, Paola, por todo lo que nos estás transmitiendo, ¿verdad? Y esto tiene que ser un animarse. Animarse, el sí. ánimo y el deseo, ¿verdad? Nosotros justamente en Ñandillá Arañé tenemos la frase que nos distingue, que dice, ay de mí si no evangelizara. Así esta frase que tomamos de 1 Corintios, el capítulo 9, versículo 16, ¿verdad? Es tan importante eso tenerlo en cuenta porque es lo que todo cristiano tiene que hacer. Y eso lo hacemos aprovechando hoy en día de estos medios de comunicación. No sabemos, dentro de 100, 200, 300 años, yo no sé, si tendremos todavía estos medios o qué medios sofisticados tendrán las futuras generaciones. Pero lo importante es ponernos al día. Hoy a nosotros nos toca esto. Hoy estos son los medios que nosotros disponemos y así que tenemos que aprovechar. Bueno, nos despedimos, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandillá Arañé Entrevistas.